Listo. Mm, Vamos a empezar por acá. Vale, ya en este momento, pues nos encontramos en este punto. Digamos que este es un punto que a veces a nosotros como investigadores se nos olvida y la verdad a veces me sorprende todavía encontrarme con estas situaciones en las que, por ejemplo, eh, como que dejamos en manos de otras personas que valoren el impacto y el significado de nuestra investigación. Entonces es algo así como si nosotros acabáramos de publicar algo o escribimos algo muy importante y lo dejamos por allí a ver quién se lo encuentra, ¿no? Y creo que aquí lo que se trata un poco es precisamente que yo como investigador y como autor de ese texto sé, conozco el significado y el impacto que tiene. Vamos a mirar un poco cómo nosotros empezamos a constituirnos, ¿cierto? Como en una marca personal. Y aquí digamos que lo que se trata no es tanto de que nos llenemos como de un ego o algo así, sino más bien en el hecho de que empezamos como a tener algo para decir en un área específica. Y ese algo para decir muchas veces va más allá de que yo valore ese algo como poco importante. Y esto creo que tiene unas implicaciones para nosotros directamente. Por ejemplo, pues algunos de ustedes muchas veces, seguramente, la primera vez que fueron a dar clase tuvieron ciertas temores, ¿no? De qué va a suceder, qué tan claro voy a ser, que no se note que estoy nervioso, ¿no? Como todo este asunto que acontece, digamos, al interior de las aulas de clase y que finalmente a la larga terminamos como diciendo, bueno, no salió tan mal o salió mejor de lo que esperaba, ¿no? Entonces, realmente en ciencia no es muy diferente a lo que acontece en un aula de clase. Digamos que nuestra responsabilidad un tanto es ser claros respecto a la ciencia que producimos, el mensaje que tenemos y sobre todo que mi propia voz pueda tener esa característica que la hace única y distinta. Digamos que si bien nosotros reconocemos nuestras voces cuando nos hablamos y decimos está hablando tal, está hablando en este idioma particular, pues en ciencia es muy similar. Digamos que nosotros agradecemos, y cuando digo nosotros me refiero a seres humanos, agradecemos que alguien se tome la tarea de decirnos lo que piensa, ¿no? Lo que piensa respecto a un tema concreto. Lo que sucede es que cuando estamos hablando de un tema concreto, empezamos a ser un referente para ese tema concreto. Y muchas veces nosotros tenemos, pues, ustedes en YouTube, por ejemplo, o en Twitter, o en distintas redes sociales, tienen personas que ustedes siguen, ¿no? Que ustedes dicen, es que el contenido que produce me gusta, me hace reír, el contenido que produce me beneficia de alguna manera. Y ese beneficio muchas veces es lo que para nosotros en ciencia le denominamos impacto, ¿no? Entonces, aquí digamos que lo que quería decirles es que el impacto muchas veces nosotros creemos que depende exclusivamente de nosotros. Y realmente el impacto va por fuera de nosotros. Digamos que si yo en las recomendaciones de mi artículo menciono que mi artículo va a cambiar la manera en que la política pública sobre X cosa se va a realizar, pues realmente no es cierto, porque mi artículo lo que impacta es el entendimiento de cómo se hace ese procedimiento. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo como para que quede más claro, pero como para que nos adentremos un poco, es, por ejemplo, unos investigadores, me voy a adelantar un momentico como para mostrarles pues, la presentación que se ve más bonito en internet de lo que yo puedo en este momento como
como hablar con ustedes. Digamos que unos investigadores encontraron que, digamos que toda esta, mm, estos químicos, todos estos productos farmacéuticos para mantener la salud mental, ¿sí? Que utilizan las farmacéuticas, todos estos derivados químicos en gran medida terminan en el agua y que esa agua pues termina en los océanos. Y entonces lo que empiezan a notar es que los fármacos que terminan en los océanos terminan cambiando el comportamiento de los crustáceos. ¿Cómo lo cambian? Pues principalmente cambian las actividades así que motoras, o sea, tienen una extra actividad motora que hace que sean más visibles o más susceptibles para carnívoros, para depredadores. Entonces, ¿cómo, digamos, lo que yo encuentro, esto sí, obviamente, seguramente yo como investigador puedo decir, claro, esto puede impactar la reglamentación, la política, la forma en cómo medimos el impacto en el ambiente, cómo se sancionan, digamos, a las farmacéuticas, ¿cierto? Pero digamos que yo en mi artículo no logro, al menos en el corto plazo, em, poder dar cuenta de ello, a menos que automáticamente la persona que lo está leyendo inmediatamente sancione una normativa y se genere, digamos, una discusión en Twitter o una discusión en Liking o donde sea, digamos, de redes sociales, derivada, digamos, de estos hallazgos. Entonces, cuando digamos que estamos en esta parte, digamos, de pensar en, oye, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad como científico? Pues seguramente nosotros cuando llamamos impacto, eh, lo denominamos un poco por qué es lo que podemos nosotros demostrar, ¿no? Y esa demostración pues se hace en qué es lo que estamos aportando. Y ese aporte, en últimas, pues termina casi siempre en términos de los usos económicos que se pueden hacer a ese conocimiento, ¿no? Pero no necesariamente solamente terminan en usos económicos, ¿no? En que haya, digamos, mayor competitividad o que el desempeño económico global sea mejor o que se hagan mejores los procesos, digamos, humanos, sino que para nosotros, al menos en el ámbito, digamos, de las ciencias humanas, pues digamos que el interés estaría un poco más en la calidad de vida, un poco más en cómo mejoramos la salud, cómo mejoramos eh, la forma en la que normalmente o cotidianamente o tradicionalmente hacemos las cosas y tener alternativas mucho más creativas y diversas. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta lógica de pensar en impactar, pues uno debería de estar buscando precisamente explicitar cómo se impacta y a quién se impacta. Pero eso es algo que en el artículo científico, eh, pues nosotros solamente podemos llegar hasta lo que es de nuestro completo dominio, ¿no? Nuestro alcance. Entonces, cuando pensamos en una agenda para impactar, digamos que es planear en impactar, casi que nos empezaríamos a pensar, oye, bueno, ¿cómo vamos a garantizar que nuestras ideas pues realmente puedan ser las ideas que las comunidades necesitan, que la sociedad necesita, que las empresas necesitan? Es decir, que yo cómo me doy cuenta de cuáles son las necesidades. Entonces a veces aquí empieza un poquito como a decirnos a nosotros qué es lo que estamos consumiendo en redes sociales, porque de pronto eh, naturalizamos cosas, ¿cierto? Es decir, eh, reaccionamos un poco como a las noticias que llegan, ¿cierto? Pero de pronto de fondo hay preguntas de investigación que con una investigación podrían resolverse. Y a veces aparecen oportunidades de investigación cuando somos sensibles, digamos, a estas necesidades. Entonces, si bien no toda la investigación pues, tiene una práctica inmediata o directa, a unas veces nosotros hacemos
investigación porque tenemos la genuina curiosidad, desconocemos cómo es que sucede este fenómeno, pero existe también otras investigaciones donde la aplicación es mucho más clara y concreta. ¿Eso qué quiere decir? Pues que para nosotros es importante, independientemente del lugar en el que nos encontremos de investigación, pues entender que hay mayor facilidad para unos que para otros de, en el corto plazo, mostrar el impacto que tiene su investigación. Por lo tanto, digamos que lo que nos interesa es entender cuál es el interés social que se puede despertar de la investigación. Y ese interés social no viene únicamente porque yo diga que debería de importarle a una comunidad específica, ¿no? No debería de, es decir, con el hecho de que yo declare que la investigación es importante, no la hace importante. Yo, por lo tanto, en qué debería de fijarme, por decirlo de alguna manera. Mm, Aquí digamos que voy a adelantarme esta y volvemos atrás en un momento, y es en qué deberíamos nosotros de fijarnos. Principalmente para nosotros como investigadores, debemos de tener muy claro quiénes se van a beneficiar de la investigación. ¿Por qué es importante que esto quede claro? Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, para los financiamientos para los doctorados y demás, siempre, digamos que la pregunta que te hacen a ti es, ¿quiénes se van a beneficiar directamente de tu tesis doctoral, ¿no? Y de qué forma esas personas que son tu población objetivo de tu tesis doctoral se van a ver beneficiadas. Eso quiere decir que nos corresponde a nosotros como autores tener claro quién y de qué forma puede usar la investigación. Y eso implica entonces plasmarlo en ideas, ideas que pueden ir cada una en un párrafo, desarrolladas, como para que quede muy explícito y claro, de forma directa, de frente, quiénes son las personas beneficiadas y cómo se pueden beneficiar. Pero lo más importante, desde mi punto de vista, si queremos, por ejemplo, concursar para financiamiento y demás, es demostrar que hemos contemplado todos los posibles obstáculos que pueden existir entre yo como investigador y mi investigación y las personas que pueden beneficiarse de la investigación. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier barrera, obstáculo que yo pueda identificar para que la comunidad pueda acceder a mis resultados de investigación y usarlos, yo he anticipado un camino para aumentar la oportunidad, ¿no? De acercarse. Hay una historia, un cuento que se llama Por cuatro esquinitas de nada, que digamos que nos ayudaría a entender un poco esto precisamente. Y es, muchas veces, las, nosotros como investigadores, digamos que somos, en el caso del cuento, somos los circulitos, todos los circulitos. Y la gente objeto de nuestra investigación, sujeto de nuestra investigación, eh, ¿y por qué esto del objeto y sujeto? Porque digamos que se pretende que generemos empatía también. Y generar empatía implica que yo trate al otro no como objeto de investigación, sino como un sujeto partícipe de la investigación. Y por eso, digamos que al principio, eh, digamos que encontrábamos esta línea que tenemos aquí, que es un poco de cómo podemos involucrar, por ejemplo, desde un comienzo al público, a los pacientes dentro de la investigación, que es un poco como lo que veíamos al principio del curso, cuando hablábamos de que cuando yo quería, digamos, empezar la divulgación de mi investigación, normalmente estamos pensando en la divulgación cuando se termina la investigación. Y la divulgación de la investigación debería empezar desde el primer momento de la investigación, entendiendo muy bien las personas que van a usar mi conocimiento. Porque así yo sabré entonces cómo los puedo involucrar, a quiénes los puedo involucrar. eh, y de esa manera poder, digamos, situar el camino que voy a seguir. Entonces,
Desde esa perspectiva hablábamos de por cuatro esquinitas de nada, porque muchas veces nosotros vemos a los otros como si fueran, somos círculos nosotros y ellos pueden ser cuadrados. Entonces muchas veces, a veces pensamos que es el cuadrado el que tiene que cambiar, entonces pues ¿qué hacemos para que el cuadrado cambie, no? Y entonces el cuadrado se siente inclusive mal porque tiene que alargarse, achatarse, torcerse, meterse en la cabeza que es un circulito, pero nunca va a lograrlo, ¿no? Es un cuento muy bonito, que lo encuentran en internet. Pero resulta que no es cuadradito quien tiene que pues, cambiar, sino que simplemente es la puerta por la que los círculos pasan tranquilamente, pero cuadradito no puede pasar. Entonces, si modificamos la puerta, pues fácilmente hay una oportunidad para que Cuadradito acceda. Entonces, para nosotros es importante detectar eso. Por ejemplo, en Colombia, proyectos de investigación de MinCiencias donde, digamos, se busca el incremento de TICs, ¿no? El uso de TICs. Se compran tabletas, se entregan tabletas, pero resulta que no hay energía. Entonces, es importante que uno como investigador no pase por alto que existen unas condiciones contextuales en las cuales puede haber una barrera gigante, a veces insalvable, entre el resultado de mi investigación y el acceso y la oportunidad de ser usada esa investigación en la comunidad. Entonces, el impacto se va a medir también en términos de usabilidad, es decir, de cómo cambia mi comportamiento, de cómo cambia la manera en la que veo el mundo. Y eso, pues en últimas, termina siendo lo más relevante para nosotros. ¿Por qué entonces debería importarnos pensar de manera o en clave, digamos, de impactos, de cómo impactamos, de cómo generamos una marca? Porque muchas veces nosotros decimos, eh, pues quizás digamos que la intención con esta clase en particular, quizás es un poco hacer el llamado a ustedes a ser protagonistas de sus carreras profesionales, ser, digamos, protagonistas de sus propias voces, adueñarse, reclamarlas y posicionarse. Y en ese sentido, el hecho de ser investigadores, al principio del curso hablábamos de solo el 5% de las publicaciones científicas, es decir, el 5% de científicos produce el 85% de conocimiento. Eso está muy, muy, muy extraño, ¿no? Que muchos de nosotros tengamos formaciones postgraduales y produzcamos y visibilicemos poco, digamos, nuestro trabajo. Entonces aquí un poco es mm, casi que, si bien el hecho de que la gente use mi conocimiento puede beneficiarme a mí para apoyos posteriores, sea para ingreso a universidades públicas como docente, eh, financiamiento de proyectos, pues realmente para nosotros es importante tener claro que lo que estamos generando tiene una aplicación que puede ser de uso de un objeto, un bien, un servicio, pero al mismo tiempo puede tener impacto respecto a la manera en que las personas se comportan, piensan, y eso digamos que tiene una incidencia desafortunadamente en el largo plazo es que se ven los cambios. O sea, el cambio social toma un poco más de tiempo en verse visibilizado. Y para nosotros también es importante como entender qué es lo que es importante en nuestra investigación. Que si yo tengo claro qué es lo importante, puedo identificar muy bien quiénes son las personas que directamente se van a ver beneficiadas de eso que yo acabo de encontrar. Entonces, en esta lógica, para nosotros es casi que necesario mm, que el otro entienda lo que nosotros estamos diciendo, pero entender un poco qué es lo que significa, cuál es el impacto que tiene. Y aquí es importante, pues, si tenemos acceso a prensa, si tenemos acceso a oficina de comunicaciones en la universidad, pues hacerle saber, ¿no? Que hay un artículo, pero enviarle de una vez, en 100 palabras máximo, el impacto y la significancia. Desafortunadamente, el hecho de que haya muchas personas que
conozcan nuestra investigación, es decir, tenemos una audiencia gigante porque, por ejemplo, YouTube es, Twitter es, ¿no? Pero desafortunadamente no hay que confundir audiencia amplia con impacto, porque si bien es interesante que mucha gente sepa de nuestra investigación, pues realmente el impacto se mide de una manera demostrable en términos de cambios en las legislaciones, cambios en el comportamiento o cambios en la forma en cómo vemos el ambiente. Y es un poco lo que veíamos con el ejercicio de, de de las drogas, digamos, en los mares. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a mirar que una tarea que nosotros podemos pues desempeñar como investigadores, pues número uno, tiene que ver con entender, por ejemplo, que existen organizaciones que se dedican, digamos, a trabajar de la mano con las personas, ¿no? Y que tienen a su vez una eh, gran interés porque investigadores como ustedes, como nosotros, podamos entender esta misma mecánica y participar por financiamiento. Entonces, si bien esto, digamos que se vuelve un poco como ¿cómo podemos nosotros empezar a generar esta participación de la comunidad? Pues en primera instancia, para nosotros es vital entender que esto se mueve en términos de empatía. Y pues la empatía, digamos que es algo que nosotros podemos eh, producir y podemos producir a partir de entender la mente del otro. Entonces, ¿cómo entendemos la mente del otro? Existen algunas opciones como entrevistas, grupos vocales, pero sobre todo que no nos enredemos tanto y digamos, siempre que queramos ver nuestro tema y cómo impacta nuestro tema, podamos respecto a nuestro tema tratar de entender ese tema, cómo impacta en la experiencia de las personas. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo estoy investigando en diabetes, entonces a mí me interesaría saber cuál es la experiencia que tienen las personas relacionadas a este proceso de diabetes, cuáles son las ventajas o dificultades que tienen. De pronto puede aparecer allí el estigma porque tienen que aplicarse insulina y los miran un poco extraño, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué soluciones podemos tener? Porque en últimas, con las comunidades es desde donde también surge. O sea, si bien a nosotros nos han enseñado que la revisión de la literatura, la revisión sistemática de la literatura, se convierte como en una herramienta de trabajo para nosotros, como la primera parte de la investigación arranca allí, como el estado de conocimiento al momento que justifica la realización de trabajo de campo, porque la revisión nos dice que no hay datos respecto a esto en particular. Y eso digamos que es una vía, pero al mismo tiempo también existe la posibilidad de nosotros eh, empezar a identificar actores clave dentro de nuestros sectores de investigación para hacer pequeñas entrevistas, invitarlos a participar un poco. Puede ser, por ejemplo, a través de fotogramas, es decir, que las personas, invitarlas a que tomen fotos de pantalla, fotografías donde puedan hablar respecto a tratar de representar sus experiencias relacionadas a nuestros temas de investigación, conversarlo, discutirlo, apropiarnos de ello, porque eso a la larga nos va a traer como beneficios para nosotros el hecho de mm, conocer, digamos, la misma dinámica de los pacientes. Nosotros, bueno, digo pacientes, pero donde sea que en este momento estemos haciendo nuestras investigaciones. ¿Por qué digamos que es importante también tener en cuenta esto? Porque de hecho hoy en el grupo del doctorado en el que estoy, había una publicación que hacía un profesor relacionada con que Darwin, digamos que cuando hacía su solicitud, digamos, de financiamiento, su solicitud de financiamiento era negada porque decían que la teoría de la evolución, pues que sí, que era una idea muy interesante, pero que no tenía como impactos prácticos concretos, ¿cierto? Y se abría en últimas una discusión respecto a la forma en la que se valida la ciencia, ¿no? En lo que se considera buena ciencia. Y digamos que la discusión empezó un poco
de que existe como la noción, ¿no? De slow science, de no, es que solamente vale la ciencia Q1, Q4, ¿no? Y entonces, esto es un dominio como hegemónico, totalizante, ¿cierto? Y digamos que mi responsabilidad un poco con ustedes también es entender que en esa época, ¿no? En la que estaba Darwin y todos los demás, pues realmente el cambio que hubo es en el hecho de que escribieron obras para que la gente pudiera entender su mundo, ¿no? Y realmente muchos de nosotros decimos, bueno, es que, por poner un ejemplo, eh, reducir, digamos, en un artículo científico la teoría de la evolución puede ser difícil, ¿cierto? Pero existen mecanismos de divulgación, mecanismos de comunicación científica, ¿sí? Donde eh, el hecho de que cada uno de nosotros pueda pensar libremente, pueda mm, tomar una posición al respecto, posibilita que exista 5 millones de artículos al año, ¿no? Entonces, cuando tenemos 5 millones de artículos al año, pues es necesario que exista como unos acuerdos mínimos de qué es lo que se considera, eh, digamos, que ha seguido unos parámetros. Entonces, ahí hablamos de los artículos científicos siguiendo protocolos de reporte como Equator Network, que en últimas lo que nos están sugiriendo a nosotros como investigadores es pongámonos de acuerdo respecto a qué es lo mínimo que hay que reportar si usted toma un diseño metodológico particular. Entonces, si usted toma un diseño cualitativo, este es el protocolo. Si usted toma una revisión sistemática, este es el protocolo. Y eso es un poco para que, dado que existe una amplitud de Internet, de comunicación, pues cualquier persona puede salir y decir lo que quiera. Pero entonces aparecen unos escenarios como los artículos científicos en revistas indexadas para que usted pueda tener la posibilidad de empezar a posicionarse dentro de una comunidad, ¿cierto? Hablamos de comunidades monodisciplinares o multidisciplinares. Cada uno de ustedes empieza como a perfilarse, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué, digamos, hablamos de estas como tensiones? Porque la invitación es que van a encontrarse estos discursos en sus compañeros de trabajo. Cuando ustedes publican algo, habrá gente que nunca aplaude, ¿no? Y ustedes publican y nadie les dice, uy, felicitaciones, ¿no? No porque necesitemos el aplauso, no porque necesitemos ese reconocimiento, pero lo que sí quiero como advertir, digamos, en este momento que estamos hablando de posicionar una marca, de como posicionarnos nosotros como investigadores, pues nos vamos a posicionar en términos de en dónde ubicamos nuestros trabajos, porque es en esos lugares y a las comunidades a las que nos dirigimos, como somos nosotros leídos también. Entonces, somos unos autores que publicamos en estos escenarios o somos unos autores que publicamos en estos otros escenarios. Mal, bien, digamos que no es un asunto moral. Más bien es dónde debemos hacer goles nosotros. Y eso nos pone en términos de por donde empezábamos el curso. Si queremos posicionarnos como investigadores, acorde con una política de medición de grupos y investigadores, que a propósito ya va a empezar la medición, pues es muy explícito qué es lo que al Ministerio de Ciencia y Tecnología le interesa y a las universidades también. Entonces, todo esto es un poco como para decir, vale, si lo que tienes para decir es demasiado extenso, ¿no? Entonces, puedes mirar la posibilidad de un libro, ojalá en una editorial que esté indexada y que posibilite que se deriven de este libro artículos científicos. O
dividir tu idea por artículo. Una idea la trabajo en este artículo, otra idea en este otro artículo, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que a mí me sorprende un poco? Digamos que pues yo no me he puesto como en la tarea de buscarlos a ustedes, ¿no? Dentro de Google, dentro de las plataformas y demás. Pero digamos que una invitación que me gustaría hacerles, digo, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, miren, pues esta clase, ¿no? O sea, yo aquí hablo de cosas. Para algunas personas esto puede ser supremamente interesante, para otras personas dicen, pues esto no me parece tan interesante. Me gustaría que fuera de esta manera. ¿M? Ese me gustaría que fuera de una manera es lo que tienes para decir, ¿no? Y existe la posibilidad de decirlo. Hoy en día puedes hacerlo. Y puedes hacerlo, por ejemplo, en ResearchGate. Si no lo conoces, pues es un Facebook de investigación. Te creas un perfil y en ese perfil tú puedes subir documentos de trabajo. Es decir, tú puedes tener borradores de documentos y ResearchGate puede generarte automáticamente el login de los documentos como un identificador único. Eso te permite entonces empezar a posicionarte en algo en lo que vienes trabajando. Puedes pensar en una ruta de comunicación, ¿no? En la que, por ejemplo, abres una pregunta, invitas a un debate. En ResearchGate se pueden generar preguntas. Investigadores del mundo empiezan a preguntar, a responder, a sugerirte autores, investigadores, y tú, digamos, empiezas también a construir con eso que eh, tienes allí una colaboración donde pones tu trabajo en, puede ser preprint o puede ser un working paper, que posibilita entonces que las personas puedan entrar y leer tu documento, retroalimentarlo y te sirve, porque a veces uno dice, no, pues es que yo no conozco a nadie que quiera leer mi trabajo, ¿no? O sea, todo esto que hemos visto en clase, como que quién me puede revisar, quién me puede retroalimentar, pues la recomendación es un poco seguirlo por preprints o por working papers, es decir, una vez que lo hemos cargado en nuestras páginas personales, eh, automáticamente vamos a tener un registro de nuestra autoría, por decirlo así, sobre lo que estamos haciendo. Las revistas hoy en día se están moviendo un poco más al acceso abierto, a ciencia abierta, y eso significa que los preprint, digamos que son bienvenidos. Hay revistas que dicen simplemente dígame que usted ha publicado ya este trabajo previamente y dígame qué es lo nuevo que tiene para, para esta revista, ¿no? Pues normalmente lo que nosotros presentamos en el ResearchGate pues es una versión borrador, digamos, nuestras ideas, cómo se van perfilando para configurarse en algo mucho más concreto. YouTube, digamos que es otro elemento que pues son ustedes su imagen, son ustedes su canal, son ustedes las que utilizan sus talentos. De pronto hay conocimientos que ustedes tienen muy especializados que otras personas googlean, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos empezamos a posicionar? Por ejemplo, cuando nosotros abrimos YouTube, podemos colocar las preguntas, así como les mostraba el otro día como les mostraba el otro día en Google, de cómo sugerimos, por ejemplo, preguntas. Vemos que si yo voy aquí a YouTube y abro YouTube, en cualquier buscador, nosotros introducimos y él nos va a sugerir qué es lo que la gente busca, ¿sí? Entonces yo puedo empezar a decir, bueno, de pronto, ¿qué hay sobre lo que yo sé? ¿No? Entonces, por poner un ejemplo, cómo escribir un libro? Bueno, ¿cómo escribir? Entonces aparece de primer resultado. Significa que a la gente le interesa cómo escribir un libro. Es una necesidad que hay en Internet. Entonces yo puedo decir, bueno, yo sé cómo hacerlo, puedo mirar la competencia, qué características tienen, ¿no? Escribir una novela, cómo escribir desde cero, los tiempos, o sea, lo puedo hacer en menos tiempo, lo puedo hacer de X forma, ¿no? Si yo tengo una manera única de hacerlo, que es la mía. Entonces en YouTube, digamos que nosotros podemos generar nuestros propios
vehículos de divulgación. Entonces, publicamos un artículo y podemos hablar en nuestro canal de YouTube sobre nuestro artículo, ¿no? Sobre el impacto que puede tener, los posibles usos que se le pueden dar, invitar a un experto que converse con nosotros sobre lo que acabamos de publicar. Y la comunidad puede participar, se pueden hacer cosas en vivo. El asunto es como empezar a explorar y generar una comunidad de personas en torno a las cuales hay un común denominador y es que lo que tú tienes para ofrecer les interesa. ¿Sí? Algo que también me llamó mucho la atención era este de Google Scholar, porque de pronto no sé si ustedes, yo sé que la universidad les ha ofrecido a ustedes cursos ya de Orsi, de Google Scholar y demás, pero pues no está de más, digamos, recordarles la importancia que tiene tener su perfil público, visible, que muchas veces la gente, digamos, los escucha a ustedes en clase y dice, ay, qué interesante, quiero ir a mirar qué ha escrito, ¿no? Como por ejemplo el otro día un compañero de ustedes que decía, ah, yo quiero seguir leyendo cosas que usted de pronto haya escrito. Y solo eso es, bueno, ¿cómo aparezco yo en redes sociales? ¿Qué es lo que cuando buscan encuentran? Aquí digamos que vamos a encontrar de todo y cuesta un poco como el empezar a posicionarnos en términos de los primeros resultados, pero es cómo optimizamos nuestros títulos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de esto, es importante, por ejemplo, que ustedes siempre que carguen sus documentos, si los tienen disponibles en PDF, lo puedan cargar en PDF, es mucho mejor que si, por ejemplo, los tienen con el título como completo de ustedes, el título, digamos, mm, por ejemplo, yo estuve mirando algo de la Gobernación del Valle sobre la salud mental y el COVID, ¿no? Y cuando uno va a ver el link de descarga de cómo lo guardaron, pues aparece como literalmente usted lo guardó en el computador. Entonces aparece el link como, eh, digamos, salud mental y COVID, última versión, ok, ¿no? Entonces como que uno dice, bueno, a veces uno no se fija en eso, uno dice, ya terminé y lo guardo como caiga y lo mando. Pues así le aparecen a las personas cuando lo descargan. Entonces, chévere que usted diga, bueno, voy a mantener el mismo título, puede ser, ¿sí? O la palabra clave, o la variable de interés, y mi apellido y el año. Y de esa manera voy a mantener todo el tiempo posicionando, pues, esa marca. Entonces, el Google Scholar, lo único que les va a pedir a ustedes es un correo institucional, ¿sí? Por el correo institucional, ustedes verifican su correo institucional y lo bueno, digamos, de Google Scholar, voy a ponerlos aquí en español, es que les permite a ustedes automáticamente actualizar sus perfiles académicos. O sea, no importa la cantidad de manuscritos que tengan, si aparece su nombre, él lo va automáticamente a cargar a su perfil. Y son ustedes quienes dicen también, oye, este sí es mío, este no es mío, ¿no? Y uno se la pasa ahí como depurando su perfil, ¿no? Pero lo importante es que tú puedes construir, le puedes decir cuáles son tus líneas de investigación o tus temas de interés, que pues lo que en últimas, la recomendación es como mantener un mismo nombre. O sea, si yo voy a mantener mi marca, pues mi marca debería de ser la misma siempre, ¿no? Es confuso cuando uno, digamos, ve Coca-Cola y luego la ve escrita de otra manera. Uno dice, si es lo mismo o no es lo mismo, ¿no? De hecho, el otro día estaba mirando una ilusión óptica. Digamos que uno ve Coca-Cola y uno le pone el color rojo. Puede que incluso los píxeles y todo esté blanco, pero tu memoria hace que le pongas lo que estás, lo has visto, digamos, tanto que te aparece. Entonces, la intención es un poco generar como esta asociación en que tú estás acostumbrado a hablar de un tema, a presentarlo de una manera pues muy singular y de alguna manera lo importante es, como les mencionaba, tener algo para decir. Algunos de nosotros vamos a tener, digamos, o sea, de qué quiero como mencionarles esto, no se fijen mucho en las estadísticas, no tantas lecturas, no tantas citaciones, tantas descargas, tantas reacciones, porque finalmente esto es como ponernos un poco como si fuéramos una especie de influencers que
Muchas veces decimos, uy, tan difícil que es ser como un divo, una diva, ¿no? En red social, que todo el mundo se fija de lo que uno hace, dice, porque uno se siente como más visible que antes, ¿no? Pero de fondo es, si lo hacemos porque nos importa, no por el aplauso, ¿no? Creo que va a ser mucho más sencillo de sobrellevar este asunto. O sea, digamos, esta clase de, de hoy sobre esto, estrategias para comunicar mi investigación y crear una marca, pues en últimas es principalmente que a veces a nosotros decimos, ve, de pronto me hace falta aprender un poco más de marketing, ¿no? Cómo pongo los colores, de cómo los uso. Por ejemplo, eh, y en YouTube hay de todo, o sea, hay cursos de todo, Coursera, hay cursos abiertos, gratuitos. O sea, lo que veíamos ayer de yo reconozco cuáles son las habilidades donde tengo que mejorar, invertir. Entonces, yo sé que, por ejemplo, me hace falta mejorar mis habilidades de análisis estadístico de un software particular, pues estás esperando, ¿no? Porque ahorita digamos que la información está disponible para todo el mundo. Entonces, es un poco como, vale, ¿qué es lo que tú sabes que te hace falta, que puedes mejorar, pero al mismo tiempo que al mejorarte, puedes también contribuir? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo aportarle valor, ¿no? A la gente con lo que yo sé? Es un poco como la conclusión, digamos, de esto. Porque eventualmente, digamos que lo que, lo que nos debe, digamos, de recordar este momento es para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Para qué nos desgastamos con revisión por pares o para qué nos desgastamos con querer decirle a la gente lo importante que es nuestro estudio o abrir una conversación en Twitter sobre un tema particular para participar? Recuerdo mucho, por ejemplo, en el COVID-19, en esa época de pandemia, como habían epidemiólogos que se dedicaron exclusivamente a que nosotros no sintiéramos miedo, ¿no? Que supiéramos leer, interpretar las estadísticas, eh, cómo habían científicos que se dedicaban a evaluar, digamos, la calidad de las noticias. eh, y todo el tiempo, pues existe en medio de todo este volumen de información, pues esa puede ser un lugar para nosotros. No es el único, pero puede ser un lugar. Entonces aquí se trata un poco de, bueno, así como uno no es únicamente profesor o no es únicamente papá, ¿no? Pues descubrir, explorar qué son esas posibilidades que esta vida es, ¿no? O sea, que lo que tenga que suceder, suceda. Bueno, sé que en este momento aún no soy eso. Ah, sé que en este momento falta eso. Puedo hacerlo, sí, puedo hacerlo. Lo hago, ¿no? El asunto es que lo hago y empiezo a hacer divulgación para que la gente pueda usarlo, para que la gente pueda conocerlo. Y lo bonito de esto es que cuando uno hace eso, trae aporte al mundo, eso se devuelve y se devuelve en términos de comentarios, se devuelve en términos de citas, de colaboraciones y, y de que uno ha explorado su vida, ¿no? De que uno la ha disfrutado al máximo. Bueno, voy a compartirles, no sé si tienen alguna inquietud. Voy a mandarles el linkcito de asistencia. El día lunes vamos a hablar es ya pues del último tema que tiene que ver con publicar en revistas de alto impacto. Entonces aquí pues vamos a tratar con pues revistas que sí son denominadas así porque vemos que la tasa de aceptación es muy baja, pero como que cuál es el tip, el asunto, ¿no? Para saber también cómo nos ubicamos ante estas posibilidades. O sea, cuando yo digo, tengo un artículo que merece esta revista, pues entender un poco qué espera esta revista, cómo sé yo que tengo un artículo para esa revista y sobre todo empezar
a ir consolidando. Digamos que ustedes notarán que al principio las primeras escrituras, nuestros primeros artículos, van a tener ciertas características que de pronto no se esta idea me sobró, este párrafo no fue lo suficientemente claro. Este proceso metodológico, si bien me aceptaron el artículo, no se puede reproducir, o sea, hace falta este dato que fue súper importante. Entonces ya uno como investigador se va volviendo más experto. Entonces vamos a mirar un poco eh, como a partir de experiencias de otros editores de revistas, eh, qué es lo que pues cobra, digamos, sentido, ¿no? Ya les comparto el link. Mm, también. Me mandó la asistencia. Sí, ahí está en el chat. No sé si A ver. ya te llegó. Ah, ya. ¿Sí? Ah, bueno, vale. Vale. Bueno, un placer. Nos vemos el lunes. Feliz descanso. Gracias, profe. Hasta luego.